Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bueno, a ver si viene mi otro colega, pero estamos ahí. Pues vamos allá. Estamos cronometrando y grabando. Voy a quitar esto de aquí para que no me estorbe. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra habitual tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema que tiene la intención de profundizar en ese movimiento que transformó Europa y todo Occidente de la Reforma Protestante del siglo XVI, y esa declaración básica de la que salió todo lo demás fue sola escritura, o dicho de otra manera, solo la Biblia, o que es lo mismo, solo la palabra de Dios, eliminando lo acumulado de tradiciones humanas a la sencilla vida de los creyentes. Vamos, sustituyendo la tradición por la enseñanza de la palabra de Dios. Esa era la idea esencial. En cuanto a doctrina de creer y en cuanto a vida, a la ética de los creyentes. Procuraremos comprobar en esta tertulia de hoy si esa declaración era nueva o no en el pueblo de Dios desde la antigüedad. Por ejemplo, en el Deuteronomio, en los profetas, en la predicación del Señor e incluso en las epístolas. Vamos a ver si hay, espero que hayáis hecho vuestra tarea y hayáis investigado un poquito. No queremos que cada uno nos dé una conferencia, pero aproximarnos al tema sí que sería bueno. Pero bueno, antes de comenzar, pues presentamos a nuestros tertulianos. Nuestra mesa la rodean los siguientes tertulianos. Camilo Esperón suele estar informado y documentado. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, bien hallado. También ocupa un lugar en nuestra mesa Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Igualmente ocupa un lugar con nosotros, después de un descanso de unos meses, Carlos Rodríguez, redactor principal, por cierto, de una revista de buena doctrina, La Calle Recta. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo para todos. Bueno, yo estoy esperando que se asome otro, pero todavía no se ha asomado, así que mientras tanto, pues vamos avanzando. Cómodamente sentados y preparados, como estáis, eso estoy segurísimo, para poder charlar tranquilamente y sin el agobio de en este asiento no me siento yo bien, la silla esta del cuarto de atrás, pero vosotros tenéis todos un asiento escogido por vosotros mismos. En el cuarto de atrás siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas escogidas de buena música, a las que llamamos
pizcas de adobo musical. Y hoy serán de una colección de conciertos casualmente, de verdad, de Juan Sebastián Bach. Digo de verdad lo de que sean de Juan Sebastián Bach. Es que me los tropecé hoy y digo, hombre, pues mira, yo creo que no recuerdo haber puesto en el cuarto de atrás. Son los famosos conciertos de Brandenburgo. Algunos dicen Brandeburgo, pero parece que lo correcto es Brandenburgo. Bueno, no vamos ahora a decir lo que significa, que tiene que ver con ciudad, eso desde luego. Compuesta esta obra siendo Bach maestro de capilla, o en su lengua Kapellmeister, en la corte de Anhalt-Köthen. Y fue dedicada esta colección al margrave, y yo que no me había fijado nunca y me enteré que es equivalente a marqués, de Brandenburgo, Svett, Christian Ludwig de Brandenburgo. El tercer concierto de Brandenburgo es el más popular de los 6 y de él serán las 3 pizcas de adobo musical. La primera pizca de adobo musical será el primer movimiento allegro del tercer concierto de Brandenburgo en sol mayor, BWV 1048, interpretado por la Petite Bande, una orquesta de excepción belga dirigida por su fundador y violinista y también especializada en viola da gamba, Sigvald Quicken. Así que vamos a escuchar el primer movimiento allegro del concierto de Brandenburgo número 3. Vamos a escucharlo. Bueno, con nuestros oídos todavía acariciados por este tema de Juan Sebastián Bach, en el que los expertos descubrirán cosas que yo tendría que pararme mucho para descubrirlas. Pero es que él va modificando en cada concierto, va modificando aspectos que lo van enriqueciendo y dicen, son bastante difíciles de tocar, bastante complicados, dicen los expertos, pero
eso le añade belleza porque las complicaciones las hacía bonitas. Bueno, pues hemos dicho antes que íbamos a intentar profundizar en la idea con la que nació la reforma del siglo XVI. A título de anécdota, la semana pasada me comentaba mi hija mayor que acababa de llegar de un viaje de intercambio que se llama con parte de los chicos del cole donde ella es profesora, y estuvieron en Copenhague, en Dinamarca. Y venían los cuatro, creo que eran 4 profesores que fueron, venían impactados por la forma de vivir en ciudadanía, es decir, por la manera de comportarse en la ciudad, especialmente con las cosas públicas en Dinamarca. Y venían, bueno, es que esto es impresionante el cuidado que tienen de las cosas. Vamos, aquello no tiene nada que ver con esto, es otro mundo, es otra cultura. Bueno, pues los países nórdicos fueron alcanzados por la reforma y visto desde aquí ya han descendido muchos enteros, pero de todas formas eso todavía está impreso en la forma de vivir de la gente. Bueno, en los países del sur que no fueron alcanzados por la reforma porque la Iglesia reinante liquidó rápidamente a todos los que se confesaron reformistas o lo intentaron, y los que no pudieron escapar acabaron en la hoguera, así literalmente. Bueno, pues se nota la diferencia muchísimo, 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 que es lo que comentaban los profesores. Digo, madre mía, estos si vienen aquí, que están ahora, esta semana, están ahí los chicos que vinieron de Dinamarca, de Copenhague, dice, estarán asustados, pero al revés. Dirán, ¿qué desmadre es esto? Bueno, es cultura también saber esas cosas. Bueno, decíamos entonces que aquello que dio impulso a la reforma, que fue tomarse en serio la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Eso fue básicamente lo que pasó. Entonces, pues vamos a ver qué habéis deducido de esa situación en lo antiguo. Yo os comentaba, así a título de ejemplo, el libro de Deuteronomio, podría ser el Éxodo también, o Números, o Levítico, pero bueno, vamos a quedarnos en el del Deuteronomio. Algunos de la historia de Israel, como puede ser Josué, Jueces, y lo de los reyes ya ni te cuento. Profetas, el Nuevo Testamento. Bueno, así que vamos a hacer una rueda a ver qué habéis descubierto por ahí, que yo estoy seguro que algo habéis descubierto, porque sois buscadores. Así que, Flor, que te tengo arriba de todo en el cuadro que tengo yo. A lo mejor tú estás en otra esquina, pero en el mío estás arriba de todo. Y además te dedicas a enseñar y precisamente enseñas religión evangélica. Sí, ¿Qué nos cuentas tú de este viaje de analizar? bueno, la verdad es que, bueno, tú te centraste en Deuteronomio, ¿no? Sí. Pero a mí me llama mucho la atención cuando están Israel dividida en los 2 reinos, toda la serie de reyes que van pasando y que la mayoría de ellos se apartan totalmente de las enseñanzas de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno que para mí es muy representativo, que es Josías, ¿no? Porque Josías empieza a ser rey muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pero él sigue ejemplos de reyes como David, como Josafat o como Ezequías, ¿no? Y se da cuenta de que están totalmente equivocados en muchas cosas el pueblo y vuelve a los principios y lo básico, ¿no? Entonces, realmente mi reflexión sobre la Biblia es que cuánto nos hemos perdido a lo largo de la historia cuando hemos querido poner el granito de arena del hombre en cualquier aspecto, y cómo eso nos ha llevado por senderos
terribles. Ahora hablabas de la influencia que ha tenido pues la reforma y entiendo que en parte la Biblia en los países nórdicos y como en países pues donde la reforma fue muy bueno, los reformistas fueron muy buscados y fueron muy perseguidos. No hay eso en las costumbres o en los valores que se sacaban de la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre me quedo con aquel texto de Timoteo, que la Biblia está escrita toda ella es útil para aprender, para deducir, y para mí fundamental es que, y siempre lo comento, incluso con compañeras de trabajo, cuando me hacen preguntas y hablamos, que la base de la verdad, donde está la verdad absoluta, es en la Biblia. Y entonces, que las cosas hay que buscarlas en la Biblia. Que si tú quieres saber algo acerca de lo que es la verdad, hay que buscarlo en la Biblia. Que las religiones es un invento que que han hecho los hombres, Ujú. porque eh, eh, donde realmente está Dios manifestado como revelado expresamente, son sus palabras y están en la Biblia. Bueno, Bueno, por ahí empezamos. sí, bueno, y hay que ser más breves y más concisos, porque si no, habláis dos y se acabó el programa. Bueno, Aunque lo que has dicho era correcto, o sea, no confundamos una cosa con la otra. Carlos, te toca. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de sola escritura, estamos hablando de la supremacía de la palabra de Dios, de la escritura, por encima de cualquier otra cosa. Ese fue un lema que surgió, como tú has dicho, en la Reforma. Hay que entenderlo así. No es que busques en la Biblia a ver dónde pone sola escritura y qué significa eso, o Trinidad y a ver qué significa eso, porque no lo vamos a encontrar así expresamente dicho. Pero es cierto que este lema que surgió en el siglo XVI con la Reforma Protestante de sola escritura, en el que luego se sustentan el resto de las otras 5 solas, la sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola gloria de Dios, etc. Como tú muy bien dices, ¿no? Era algo que la Iglesia había perdido, de algún modo, porque desde el inicio del bueno, no solo el cristianismo, sino podríamos decir el judaísmo, ¿no? O sea, lo que es la revelación de Jehová, de Dios, quedó muy claro desde el principio esta realidad, ¿no? De la soberanía, de la autoridad, de la suprema autoridad de la palabra de Dios, la suprema autoridad de la escritura. Porque desde un principio Dios, por ser Dios, Él es quien deja claro, ¿no? Cuál es su voluntad, primero se revela quién es Él y quién es el hombre y cuál es el problema del hombre y cómo solucionar el problema del hombre, que en la Biblia lo llama pecado, con esta palabra, ¿verdad? Entonces, desde el principio, Dios no dejó sin palabra al hombre, sin revelación. Y así lo vemos desde Génesis, ¿no? O sea, ¿cómo empieza Génesis, no? Se presenta Dios y empieza a hablar, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios. Y ahí está la palabra de Dios poderosa obrando desde un principio. La palabra de Dios está unida a Dios, es inseparable de Dios, es poderosa, es suficiente en sí misma. Y también desde el principio aparecen la rebelión contra la palabra de Dios, ¿no? Ya en el capítulo 3 aparece una figura satánica, ¿verdad? Dice, bueno, con que Dios dice esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, esto no es así. O sea que siempre, desde el principio, por un lado, Dios ha dado su palabra al hombre, y todavía no hemos llegado a Deuteronomio, entraremos luego, ha dado su palabra al hombre, pero también desde el principio ha habido una aversión hacia la palabra que se ha introducido luego en el género humano y que va en contra, ¿no? De no aceptar la soberanía, la autoridad de esta palabra, de estos mandamientos, de estas normas que Dios ha declarado para que le vaya bien al hombre y así nos va.
a no hacer caso de esta autoridad. Camilo, estás a la Bueno, cola, ahora tú tienes que, a ver, tomar otro sendero, a ver qué pasa. bueno, No me volver a la repitas se- a estos volvamos a muchachos. la senda antigua, decía el profeta Jeremías, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ahí estaba reivindicando también la palabra, que tanto se había desviado Israel de esa palabra, Jerusalén, que pues anunciaba un inminente desastre para Jerusalén como ciudad y para Israel como, bueno, como Judá, como nación, ¿no? Pues precisamente el fallo estuvo en la pérdida de la palabra. Y eso, para relacionar yo con la reforma, los textos del Antiguo Testamento, pues tengo que encontrarlo por ahí. O sea, la sola palabra, por decirlo de una manera, aunque no era un lema, como dice muy bien Carlos, que existía en la antigüedad, pero sí los hechos demuestran que cuando reyes como Josías, reyes como Josafat, eh, en un pueblo que estaba desviado, que ignoraba incluso las leyes del Señor ya, porque habían pasado los años y el pueblo se había... Cuando aparecía la palabra del Señor y volvía en ella, y se leía y se le daba a entender, y se celebraban las fiestas, venía un resurgir en el pueblo y en la nación, un beneficio en todos los sentidos. Y eso a través de la historia de Israel siempre ha sido así. Incluso en tiempos del Señor Jesús, realmente hay una expresión del Señor Jesús que a mí me encanta mucho cuando discute con aquellos que se crían doctores de la ley y se crían muy inteligentes porque tenían la ley, los profetas, los salmos, etc. Y en cambio el Señor le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, Jesús les está diciendo, no, si vosotros entendierais y las escrituras las pusierais en práctica tal como están ahí, otro gallo os cantaría, ¿no? Y esa era la condena del Señor, ¿no? En el caso de la reforma, si nos ceñimos solamente a Lutero, evidentemente ese hombre pues no empieza por ahí, empieza por poner unas tesis, las clavar y está hablando de las indulgencias, atacando la falsa o nula interpretación de las escrituras y no ya condenando a la tradición que no tenía nada que ver con la escritura. Y sin olvidarnos de que quienes volvieron a la escritura, incluso antes de Lutero, fueron otros, como Wycliffe, como Hus, etc. Había una demanda universal, por decirlo así, en el cristianismo, diciendo, nos estamos olvidando, como le pasó a Israel, y como los profetas y los reyes, que cuando quisieron poner las cosas en su sitio, dijeron, aquí hay que volver a la escritura y ponerla en práctica. En el fondo, pues también surgieron profetas, vamos a decirlo así, profetas y reyes en esa Europa del siglo XV, XVI, XIV, donde decían, no, tenemos que volver a la escritura, no puede ser un texto que esté prohibido para el pueblo y que por encima esté un idioma que no entienden, etcétera, etcétera, ¿no? Va por ahí, no quiero extenderme mucho más, hacerme pesado, pero creo que ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Olvidarnos de la palabra y volver a ella. Bueno, gracias por la síntesis final. Bueno, Me ha costado, pero bueno. no, está clarísimo que te ha costado, salta a la vista. Bueno, pues a mí me encantan las síntesis porque después se puede hablar sobre ellas, pero lo muy largo no. Deuteronomio 32, 46 y 47. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, era antes de entrar en Canaán, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y las primeras palabras acerca de esto al líder que sucedió a Moisés fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este es uno de esos versículos, Josué 1:8, que lo dice todo en poquísimas palabras. Es ejemplar para nosotros en esta noche, de forma particular, de verdad, es ejemplar. Bueno, Daniel,
y enfatizar también lo que Deuteronomio dice, o el mismo Deuteronomio enfatiza en cuanto a no añadir a la palabra de Dios ni disminuir. Yo tenía varios textos de Deuteronomio en que enfatiza Dios esto, ya desde aquel tiempo. Lo digo porque donde se plantó Lutero fue precisamente cuando dice sola escritura, es eso, ¿no? O sea, por un lado la supremacía de la escritura y por lo tanto no tocar, o sea, no añadir ni quitar. Pero esto no es que se lo esté inventando él o que le parezca bien a Lutero en ese momento, sino porque es lo que la palabra de Dios desde un principio y ya Dios a su pueblo, a Israel en el Antiguo Testamento, lo había dicho y que había quedado escrito en el libro, Sí, en el libro de los libros, ¿no? Y vuelve a estar otra vez más tarde. Exactamente. Y yo me atrevería a decir que incluso cuando ahí se promulgan, digamos, los estatutos para Israel en la tierra de Canaán, ahí hay dos montañas, una frente a la otra, y está estableciendo el Señor, mira, si la palabra de Dios se aplica, hay bendición, ¿no? Sí. Y si la palabra de Dios no se aplica, hay lo contrario, hay una maldición. Y eso quedó muy arraigado también en Israel, ¿no? Como diciendo, si estamos mal, vamos al monte de las maldiciones. Si estamos bien, vamos al monte de la bendición. Montes reales que están allí. Por cierto, apareció hace poco un arqueólogo, encontró en ese monte de las maldiciones. Parece que muchos judíos, como era el monte maldito para las maldiciones, cuando querían maldecir algo, escribían ahí una óstraca, algo y lo dejaban ahí. Y curiosamente, la primera palabra, o digo la palabra más antigua donde se menciona al Señor, el nombre del Señor, el tetragramo, apareció ahí en esa montaña, ¿no? Y es curioso porque, y lo enlazo con lo que decía al principio Daniel, un país que abrazó la palabra del Señor de una forma maravillosa, que fue Dinamarca, es un país bendito. Si lo extrapolamos a otros países donde la palabra de Dios la han prohibido, la han vejado, la han ignorado, pues en cierta manera, voy a decirlo así, que nadie se me ofenda, han sido países maldecidos. Las diferencias entre un país bendecido y uno maldecido, uno por abrazar la palabra del Señor, otro por ignorarla y aplicarle tradición, se ha visto hasta nuestros días, se ve y es tangible. No, eso no admite discusión, ¿no? Bueno, darle un lugar a Flor antes de que vayamos al descanso. Bueno, pues es muy curioso que si te fijas en ese versículo que nombraste, el primero, bueno, leíste unos cuantos versículos, uno dice, porque no es cosa vana, porque es vuestra vida, ¿vale? Entonces, es vuestra vida y dice, por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios, Dios la da para que la sigamos y nos proteja. Y era en el mensaje que Moisés les daba al pueblo, fijaros que viene de dar los 10 mandamientos, de dar unas instrucciones de vida para el pueblo. Y esas instrucciones, si eran seguidas, al pueblo le iba a prolongar pues, los días de vida y iban a vivir mejor, ¿no? Y en la época toda de los reyes, cuando ellos se separaban tanto de la palabra de Dios, les iba fatal. Es verdad lo que ahora estaba comentando Camilo, les iba fatal. Pero yo voy más allá, porque sola escritura, como también decía muy bien Carlos, significa que no podemos añadir cosas, que solo en la escritura está la verdad, y que es en la escritura donde encontramos a Dios, y no con cosas añadidas. Muy bien, pues vamos a hacer un alto para escuchar un segundo tema de los conciertos de Brandenburgo, si esto no se corta, por cierto. Y va a ser lo siguiente, el segundo movimiento, Adagio, del concierto de Brandenburgo número 3, en sol mayor. Y va a ser interpretado de nuevo por la Petite Bande, dirigida por su fundador, el violinista Sigvald Quicken. Vamos a escucharlo ya.
es la segunda pizca de adobo musical. La escuchamos. Después de escuchar este tema de Johann Sebastian Bach, volvemos de nuevo a nuestro tema. Volvemos de nuevo y Carlos comentaba antes que tenía una serie de textos. Yo busqué alguno, pero en realidad hay muchísimos, pero no podemos estar en muchísimos. Por ejemplo, Isaías 46, desde el final del versículo 8 y el principio del versículo 9, dice, volved, es un texto que me ha gustado mucho, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Este es un texto interesantísimo. O sea, es el llamamiento a volver a Dios y a volver al comportamiento adecuado, acordaos de las cosas pasadas y que no hay alternativa. A mí me parece que eso es algo sumamente interesante en esta aproximación a ir perdona Carlos, por la senda recta. Sí. Creo que no hay para dónde ir. Estás ahí, pues ya está, se acabó, no hay otro. Es que no hay otro, a ver. Ese es el camino y queda muy claro en la Escritura y por eso Dios nos ha dado la Escritura y con completa confianza podemos acercarnos a ella sabiendo que es la palabra de Dios. Imagínate que el hombre no tuviera la palabra de Dios. ¿A qué te sujetarías, no? Estaríamos bajo cualquier dictadura de cualquier hombre, ¿verdad? Con sus ideas, ¿no? Entonces, desde el principio, como decíamos, ¿no? Dios se ha revelado por medio de su palabra y con ella ha dado, también lo mencionaba Flor, ¿no? O sea, lo que es la regla de fe y de conducta para el hombre, y en ella encuentra el hombre el camino recto para caminar, para agradar a Dios, para tener comunión con Dios, para volver a esa comunión que se había roto en Génesis 3, en el paraíso, en el Edén, y tener esa relación y ese crecimiento, porque como veremos la palabra de Dios se va revelando cada vez de una forma más clara al hombre, se va haciendo el mensaje de Dios más claro hasta llegar a Jesucristo y veremos luego en él la importancia que tiene a nivel salvador y a nivel santificador, porque el hecho de que
Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita, no es solo para nuestra justificación o salvación, sino para nuestra santificación. Y todo eso va a tener mucha importancia. Y todo eso lo vamos a encontrar en la sola Escritura, solo en la palabra de Dios. Las demás palabras, bueno, Isaías lo dice, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es en la que debemos de confiar, ¿no? Y distintos textos, ¿no?, que nos animan allí en los profetas también. Flor, ¿tú añadirías algo en torno a que solo hay un Dios? Breve, por favor, que ya nos están anunciando el poco tiempo que hay. Bueno, si tengo que basarme en textos bíblicos, hay textos bíblicos donde se ve claramente que Dios como tal solo hay uno y los demás dioses no eran dioses reales, porque eran pues muchos estatuas que no ven, ni, ni oyen, ni nada. Entonces, claro, obviamente al final siempre necesitamos la fe para creer, siempre necesitamos la fe para creer, porque el ser humano ha decidido que quiere apartar a Dios de su vida, no quiere creer en que hay una persona superior que fue, digamos, el que lo creó, y porque quiere tener su independencia y su autonomía, y entonces al final necesitas la fe. Pero en muchísimos textos, pues por ejemplo el ejemplo de Elías con los profetas de Baal, se ve claramente que todos son, que los ídolos, aquellos que tenían de piedra, no tienen boca para hablar, no hacen nada, y que solo hay un único Dios y poderoso que se ha manifestado desde el inicio de los tiempos. A mí me gustaría, Camilo está esperando para hablar, pero te doy paso por eso. A mí me gustaría que argumentarais en torno a lo que significa que solo hay un Dios, porque sí, lo que ha dicho Flor es correcto, sin duda ninguna, pero ¿tú cómo lo argumentarías? Solo hay un Dios, así que no tienes a dónde volverte. A ver, argumentamelo un poco como argumento de decir, mira, solo hay un Dios y se ha revelado, y la Biblia es revelación de Dios. No hay a dónde volverse. ¿Tú cómo lo argumentarías? ¿Te refieres a mí ahora? Sí, señor Esperón, por favor. Bueno, yo primero me gustaría resaltar, porque era lo que estaba aquí mascullando en el cerebro, de que también el pueblo de Dios, cuando descubría toda la maravilla que había en ella y esa maravilla, si se la aplicaba bien, la dulzura que llevaba, ¿no? Ese gran monumento que hay a la palabra del Señor, que es el Salmo 119, que es el capítulo más grande de la Biblia, pero es todo un monumento a la palabra, ¿no? Y ahí pues se dice, yo cuando practico tu palabra, oye, es que estoy la mar de feliz. Tu palabra para mí es luz, es miel, es todo. A veces por fallar y por ser humano y errar, pues me quebranto y sufro, pero qué bonito es, ¿no? Y lo traspaso a Lutero también, que era un hombre súper atormentado. Era un hombre que no era capaz de vivir en sí mismo. Yo creo que era un hombre al borde del suicidio casi, ¿no? Un hombre desesperado, ¿no? Pero cuando encuentra la palabra de Dios, cuando encuentra la verdad en Jesús, cuando encuentra esa dulzura como encontró el salmista en el Salmo 119, era un hombre feliz. Y eso es lo que hay que descubrir también hoy en día, ¿no? Esa frase de reforma siempre en reforma, qué necesario es que busquemos siempre la palabra, porque cuántas veces nos vamos desviando, aunque nosotros los protestantes o evangélicos defendemos que nuestra guía es la palabra del Señor, cuántas veces también desviamos por ese axioma, reforma siempre reformándose. Yo creo que es más necesario que nunca hoy en día también. Bueno, sé que me un poquito de tu pregunta, pero es que esto lo tenía ahí en la recámara. No, es que mi pregunta te la has pasado por la puerta de Alcalá. Bueno, pero aún estamos a tiempo, al rebote. Bueno. Es que este es un argumento que, por ejemplo, aparece mucho en Isaías, por ejemplo, y él recalca, yo soy Dios y no hay otro, y solo hay uno, y soy yo y no hay otro, y dale, y no se sale de ahí, porque uno de los atractivos que ha habido siempre en la historia es otras opciones
adorables o seguibles o a las que te aficionas y te alejan de Dios, y solo hay uno. Y Claro, te vayas, para donde te vayas, te pierdes. Es que para Israel también ha sido una revelación progresiva. Nunca acababa de entender de Israel esa unicidad de Dios y que fuera de él no había, ¿no? El gran problema yo qué sé, de Israel, la arqueología lo demuestra mucho, porque hacían una imagen del Señor y ponían como esposa, ya que todas las culturas de alrededor tenían, digamos, poligamia, el Dios tenía que tener una esposa, tenía que tener familia. La esposa del Señor, la esposa de Yahvé tenía que ser Asera, ¿no? Y por eso la lucha de los profetas, ¿no? Bueno, pero De un solo Dios y el hallazgo de Israel de que Dios es uno, indivisible, y no hay más, eso ha sido lo que ha marcado la historia de la humanidad y nuestra salvación, evidentemente. Jeremías recuerda en el capítulo 3 que Israel es su querida, su esposa, su novia, su todo. O sea que ya lo sabían desde antiguo. Hay un pasaje en el conocidísimo tramo, pero creo que este pasaje no se menciona casi nunca, pero hay otros que se mencionan menos. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías, todo el mundo se acuerda del libro por el capítulo 3, cuando habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dicen, ¡ay, qué bien! Pero si leyeran el resto del libro, dirían, sí, o sea, sí, eso sigue siendo cierto, pero hay que ver las cosas que dice ese libro, que merece la pena y tienen relación con lo de hoy. Pero allí en el libro hay también una propuesta. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Eso también, eso es un llamamiento al solo Dios, evidentemente, al único Dios, no cabe ninguna duda. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo también pienso que eso significa que en algún momento tendremos que pararnos, porque aquí, en la vida tal y como está ahora, llevamos una vida un poco frenéticas, ¿no? Y entonces también el llamado es a decir, vamos a pararnos, reflexiona lo que estás haciendo en tu vida, cómo la estás llevando, hacia dónde vas y date cuenta de que la vida tal y como está tiene que tener un propósito, ¿no? Y busca la razón de por qué existimos y para qué existimos. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Uh-huh. Y hay un texto, no recuerdo la cita exacta, pero que dice que Dios no está lejos si lo buscamos. En Hechos de los Apóstoles, en el discurso que tiene Pablo en Atenas, menciona un poquito en esto, ¿no? En él vivimos, nos movemos y somos, como dicen vuestros poetas, ¿no? Y Dios no está lejos, ¿no? Para encontrarle, porque no es un ídolo de piedra, ¿eh? Está mucho más cerca de nosotros. Pero bueno, ese pasaje que acaba, perdón, ese pasaje que acaba de mencionar Daniel, ¿no? Vamos a ver, escudriñemos, ¿no? Nuestros caminos, volvámonos a Dios. El modo de escudriñarnos a nosotros mismos, lo que estaba contestando Flor, ¿no? No olvidemos que ese examen siempre ha de ser confrontado con la palabra de Dios. O sea, no es que simplemente hemos de pensar en ser mejores a nuestra manera, de empezar a hacer las cosas bien a nuestra manera, como nosotros pensemos o creamos que es la mejor forma de agradar a Dios, sino que la mejor forma de agradar a Dios es la que Él mismo ya en su palabra ha revelado y es con ella con la que nos hemos de confrontar. Por lo tanto, cuando se trata de escudriñar nuestros caminos, de lo que se trata es de abrir la Biblia y confrontarte a ti mismo con esa regla, ¿no? Que encontramos en ella, con la palabra de Dios y ver si realmente estamos andando de acuerdo a lo que el Señor ha declarado o no. Bueno, evidentemente todo está relacionado con la palabra. Evidentemente, escudriñemos es examinar atentamente cómo estamos comportándonos, cómo estamos viviendo, pero tiene que haber una norma para valorar, porque si no, es lo que comentabais ahora, si no es decir, oye, pues no me parece tan mal, pero si lo iluminas con ese texto del Salmo 119 que citaba Camilo,
En el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es decir, me da la luz necesaria, suficiente, para ver si estoy pisando barro o algo peor, o si estoy pisando un pavimento bueno. Para eso tienes que tener buena luz. Ahora que tú mencionaste las lamentaciones de Jeremías, yo creo que es un lamento de Dios, precisamente, más que de Jeremías. Evidentemente Dios lo pone en boca de Jeremías, esos lamentos, pero es el lamento, no deja de ser el lamento de Dios, porque ese pueblo que se olvida de esa palabra, ¿no? Que no lleva a cabo su palabra. En Jeremías, el capítulo 13 y el verso 17, os lo voy a leer porque es un texto que cuando yo lo descubrí, cuando leía a los profetas antiguamente, es un texto que me conmovió mucho porque en él está hablando Dios en primera persona. Y os lo leo literal, ¿no? Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Esto lo está diciendo el Señor en primera persona, ¿no? O sea que el respetar la palabra del Señor y ponerla en práctica es alegrar al Señor. Y el tergiversar o ignorar la palabra de Dios es entristecer a Dios. Esto aquí está muy claro, ¿no? A mí me pareció la primera vez que lo leí muy fuerte, ¿no? Pero Dios, siendo Dios, es capaz de lamentarse en primera persona de esta forma, ¿no? Y es así, ¿no? Por eso qué serio es el tema que estamos hablando en esta noche, ¿no? Qué importante es que tengamos la palabra de Dios como algo que acariciar y que amarlo y después ponerlo en práctica a través de nuestra voluntad y con nuestra fuerza, con nuestro corazón. Y es más, yo añadiría, y tener pasión por ella, ¿no? Que a veces se pierde, nos quedamos solamente a lo mejor en el intelecto con la palabra y no dejaríamos de ser nada más que, yo que sé, lo que eran los fariseos. Si no hay una pasión por el Señor, si no hay una pasión por esa palabra que Él nos ha dejado ahí, ¿no? Y por eso y vuelvo entonces a esa frase de la Reforma también. Sí, somos reformados, pero siempre en reforma, ¿no? Siempre hace falta volver a la palabra del Señor, porque desde la teología hasta 50.000 doctrinas erróneas que hay por ahí, lo que están haciendo es invalidar o ignorar la palabra de Dios, ¿no? Como decía un teólogo liberal hace años, decía, bueno, para mí la Biblia es inspirada porque a veces yo cuando la estoy leyendo me inspira, ¿no? Era dejar el campo abierto a que tomes la palabra y aquello que te gusta a ti, pues a mí me vale y puede ser inspirado, y aquello que a ti, digamos, no te gusta, pues esto como no me inspira, para mí no es palabra de Dios. De 50.000 maneras a través de la historia se ha intentado tergiversar o anular la palabra de Dios. Yo creo que por ahí el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, es precisamente el que está obrando siempre ahí en contra de todo eso y favoreciendo a aquellos que van contra ello. Pero mi mensaje sería en esta noche: no entristezcamos, como dice aquí Jeremías, el corazón del Señor, ¿no? Volvamos a la palabra y tengamos pasión por ella, Carmen. ¿Qué falta nos hace? ¿Has dicho que era en Jeremías 13? Verso 17. Bueno, he leído la versión Reina Valera, pues a lo mejor en otras versiones cambian un poquito las palabras, pero el significado seguirá siendo el mismo, ¿no? Has leído la buena. Sí, pero qué no. importante, ¿no? Cada vez buenas también, ¿eh? Es muy importante el punto que has mencionado, Camilo, ¿no? Nuestra relación con Dios es con un Dios personal, no es con una filosofía, no es con una ideología, no es con una mera religión, ¿no? Es con un Dios personal. Y a veces lo hemos hecho tan trascendente, tan allá lejos, ¿no? De nosotros y fuera de nosotros, que nos olvidamos de la inmanencia, ¿no? De cómo Dios, bueno, ha venido a hacer morada dentro de nosotros. Es que esto es muy gordo, es muy grande, ¿eh? O sea, que este Dios infinito, este Dios de gloria, habite en seres como tú y como yo. Esto es muy grande. Me gusta la expresión de los apóstoles cuando escriben y hablan del lavamiento a través de la palabra, ¿no? Evidentemente, pues los judíos se lavaban siempre, tenían las bigvé para como una especie de bautismo y después el bautismo, pero cuando hablan de lavamiento verídico, por decirlo de una manera, está hablando la palabra. La palabra es el que
lo que nos da la verdadera limpieza, ¿no? Y qué bonito es escudriñarla, acariciarla y que sea vida, que sea alegría, que sea aquello que nos hace seguir adelante, ¿no? Y que tengamos también ese santo temor a infringirla, ¿no? Que muchas veces, hombre, pues ahí está el Señor para perdonarnos y para limpiarnos cuando cometemos algún error, pero que no falte nunca también ese santo temor como al monte de las maldiciones, como volvemos a Deuteronomio, ¿no? Volviendo a lo de antes, hay una montaña de bendición y enfrente hay una montaña de maldición, que siempre que tengamos miedo a la mala montaña y que siempre miremos hacia el otro lado, y porque allí vamos a encontrar la paz, allí vamos a encontrar el alimento, allí vamos a encontrar esa limpieza que necesita nuestro corazón, nuestra mente, esa regeneración constante, ¿no? Oye, Camilo, tú mencionaste ese texto de Jeremías, era, ¿no? Bueno, Jeremías 13, 17. y te acuerdas cuando el Señor bajando el monte de los olivos y mirando la ciudad de Jerusalén en una vista desde arriba muy bonita. Me encanta la expresión esa de cuántas veces quise juntaros a vosotros, como la gallina coge los polluelos. Y que yo soy un hombre de aldea, que me crié parte en un pueblo, parte en la aldea, ¿no? Y miraban aquel gallinero donde yo jugaba con los animales, más que jugar, meterme con ellos. Pero cuando aquellas gallinas que iban con sus polluelos, que me encantaba acariciar los pollitos y jugar con ellos, pero estaba pendiente de las aves rapaces, que de aquella abundaban, ¿no? Y cuando un águila volaba por el cielo, aquella gallina, ojalá todo el mundo tuviera una visión como la que yo tuve, porque es preciosa, ¿no? Porque aquella gallina se acurrucaba, abría las alas y los pollitos, no sé en qué idioma hablan las gallinas con los pollitos, pero lo que yo veía que cuando en el momento que se acurrucaba la gallina, se escondía un poquito, abría las alas, todos los pollitos se ponían debajo de sus alas y quedaban ocultos, como diciendo, daba la vida incluso si hacía falta por aquella... Y esa expresión del Señor, esa verdad en imágenes que pone ahí el Señor me parece maravillosa, ¿no? Y claro que se conmovía, porque ese Jeremías que estaba ahí, esa palabra de Dios, no dejaba de ser ese mismo Dios, ese mismo Señor que estaba allí en Jerusalén, haciendo eso. Volveos a mí, yo os amo, yo os quiero, venid junto a mí, ¿no? No elijáis el pecado, el mal y el castigo, ¿no? Pero es la historia del corazón humano en el fondo también. Nosotros es muy triste. Es muy triste. Y por eso tenemos que tener ese santo temor de decir, carambas, que Dios no se entristezca, que Dios no se compunja, porque nosotros estamos errando, digamos, errando. Por añadir algo, que poco ya, y que decir a todo lo que se ha hablado, añadir que Dios sigue dando oportunidades, que Dios sigue esperando, que Dios a su pueblo inicial, a Israel, le dio opciones y opciones y opciones y opciones porque quería relacionarse con ellos. Y esto es una verdad para todo el mundo, para todo el mundo. Aún estamos en el tiempo de que la gente puede acercarse a él. Bueno, algo más que añadir. Carlos, faltan menos de 3 minutos. Bueno, yo creo que a pesar de que ha sido una tertulia y es una forma informal, ¿no? de hablar, han quedado algunos conceptos claros en cuanto a la sola escritura, su relevancia, su importancia, su autoridad suprema, y que lo que enfatizamos los cristianos evangélicos, llamados evangélicos, es precisamente esto, ¿no? La sola escritura, el volver solo a la palabra de Dios. En ella lo tenemos todo, como decía al principio, ¿no? Se nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro problema y cuál es la solución a nuestro problema. Entonces, animar a todos a volver a la palabra, a volver a sujetarnos a ella, andar en ella, disfrutar de ella, que también se ha hablado de que disfrutemos de la palabra de Dios y crezcamos en ella para ser bendición a otros. Muy bien, pues nuestro tiempo de verdad no da para más.
Por un lado me alegro porque podéis ir a vuestras labores habituales. A lo mejor las labores habituales son pues cenar, por ejemplo, pero también gracias por aportaciones que no se ciñeron estrictamente a lo que había planeado, que es como pasa en las tertulias siempre, o sea que eso es bueno, sino que hemos estado alrededor de un tema que sigue siendo en la actualidad un gran tema. Hay que volver. Se repitió varias veces aquello que dicho en latín se repetía en aquellos días y algunos repiten hoy, Ecclesia reformata semper reformanda, pero me parece que muchas veces se nos olvida. Nos parece que era para aquel tiempo del siglo XVI y XVII, pero con el XXI, bueno, ya estamos, madre mía. Bueno, pues gracias a Camilo, a Flor y a Carlos por las aportaciones y por estar en la tertulia. Y antes de cerrar del todo, te ofrecemos la tercera pizca de Adomo Musical. Se trata ya, como te imaginas, del tercer movimiento allegro del concierto número 3 de Brandenburgo en sol mayor BWV 1048, interpretado por la orquesta de cámara belga Petite Bande, dirigida por su fundador, el violinista Sigrid Wald Quicken. Escuchémoslo, es muy alegre y es una pieza preciosa donde Bach exprime su genio. Así que escúchalo y disfrútalo. Y hasta el próximo día en el cuarto de atrás, si Dios quiere. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.